Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Hay momentos en la historia en los que la Tierra parece recordarnos lo frágiles que somos. Una mañana, en un rincón remoto del planeta, el cielo se abrió con un estruendo que nadie olvidó jamás. La luz fue tan intensa que el día se volvió irreal. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la forma en que miramos al cosmos y a nosotros mismos. Un acontecimiento que arrasó un vasto territorio, que fue sentido a miles de kilómetros y que hasta hoy sigue rodeado de silencio, teorías y enigmas. ¿Qué sucedió realmente aquella mañana? ¿Qué fuerza desató un poder tan devastador sin dejar apenas rastro? Hoy en Nébula viajamos a uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna, el misterio y lo que ocurrió en Tunguska. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buen momento del día en el cual escuchéis este podcast de misterio, este Nébula. Un nuevo capítulo. Hoy nos sumergiremos en una realidad que a día de hoy, por más científicos que intenten averiguar qué es lo que ocurrió, realmente no tenemos una solución que aporte luz, o quizás aquella luz que sí que se vio, pero que aporte luz a qué fue lo que se produjo. Pero como todo y ante todo, Nébula no sea lo mismo sin la presencia de Patricia Alonso. Buenas noches, Patricia Alonso. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, familia. Una semana más. Pues aquí estamos. Y sí, hoy es un tema, la verdad es que cuanto menos inquietante, ¿no? Inquietante, desconcertante. Bueno, pues un misterio de esos como tantos que a día de hoy sigue sin tener una respuesta y que posiblemente no la encontremos nunca. Dado la magnitud, quizás y el tiempo en el que ocurrió, quizás sea muy difícil el hecho de poder encontrar una solución. Pero, mira, desde aquí quiero hacer un pequeño alegato, y vamos a hacerlo así, un pequeño alegato, porque documentándonos sobre todo esto, lo ocurrido, vamos a llamarlo así, en Tunguska, a principios de 1900, resulta que he topado en muchos programas de radio, muchos podcasts, muchos artículos, en el cual se lanzan infinidad de teorías, que hablaremos de ellas en este programa. Pero, por ejemplo, la teoría del desprestigio, la teoría de la mofa, la teoría de la sátira, la teoría de los tontos que creen ovnis, yo creo que está bastante asimilada cuando hablamos de Tunguska. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que hay teorías inverosímiles, pero que al mismo tiempo, cuando hablamos del fenómeno ufológico, somos locos, o estamos locos, y no se acepta quizás como una posible teoría de lo que pudo ocurrir en aquel lugar. Y es curioso porque muchas veces a mí se me ha dicho, se me ha explicado, y esto yo creo que muchos también lo entenderéis, que cuando una mentira se repite muchas veces, la gente acaba creyendo que es una realidad. Y yo creo, fijaros, que en Tunguska, y hablaremos mucho del tema,
Se ha repetido muchas veces una misma mentira, y es la posibilidad ufológica sobre este caso. Yo no quiero decir que sea esa posibilidad ufológica, tan solo quiero decir que lo que me extraña es que todos los programas que yo he escuchado, actuales y de tiempo atrás, todos desprestigian sobremanera el fenómeno ufológico. Aquel fenómeno que hoy en día Estados Unidos le ha dado por investigar, le ha dado por concretar y por decir que existen, apodándolos como los WAP, aquellas luminarias, aquellos objetos que circulan por los aires de todo el mundo a razón de hace milenios. Y de eso tenemos buena prueba en diferentes civilizaciones. Así que, como digo, a veces hablamos de teorías inverosímiles o teorías que no tienen sentido. Pero lo que no me gusta, y sobre todo, fijaros, que he escuchado programas de grandes amigos y compañeros, lo que no me gusta es tildar una teoría, porque sea ufológica, de unos frikis que se juntan con unos gritos de plata a mirar el firmamento. Lo siento, pero por aquí es una cosa que quiero hacer este pequeño alegato, porque si hacéis una rápida búsqueda encontraréis en todos los artículos y seguramente que en todos los comentarios de radio y de podcast ese comentario fatídico. Yo creo que tan válida es una teoría como cualquier otra, siempre y cuando tenga una base, porque no hay una respuesta. Y quizás, a veces, en muchas ocasiones, el hecho de preguntarnos muchas cosas, el hecho de dejar volar la imaginación, resuelve muchas dudas o quizás incluso muchos misterios. Pero dicho lo cual, Patricia, yo creo que es uno de los misterios que nos acompaña a lo largo de principios del siglo XX y que... ¿cuántas teorías has podido encontrar al referente? Pues unas cuantas, desde luego, ¿eh? Algunas, bueno, tal vez poco creíbles. Y no porque sean del tema ufológico, ¿eh? Las cosas como son, porque hay alguna, como vais a ver, que son muy terrenales, pero sinceramente yo creo que no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, son teorías que ahí están y nosotros os las vamos a contar. Y hablando un poco de esas teorías o no teorías, sí que es cierto que nos estamos olvidando, mira, me he metido de lleno ya en Tunguska y nos estamos olvidando de esos nebuleros que nos envían muy amablemente esos audios al número del programa. Y hoy no puede faltar este comentario de un programa emitido hace unas cuantas semanas sobre las desapariciones en la montaña de Montserrat, donde hablamos del geomagnetismo, ese magnetismo extraño que rodea aquella montaña. Y curiosamente nos llega, a través de NESA, de nuestra querida nebulera NESA, nos llega el testimonio de un piloto que nos dice lo siguiente. Escuchemos atentamente. Muy buenas tardes, Raúl y Patricia. Yo soy Pedro, amigo de NESA, y me ha invitado a que os haga una breve exposición de lo que pasa en Montserrat. Como piloto en vuelos visuales, hay un punto estratégico encima de la vertical de Montserrat a una determinada altura, que cuando pasas a esa altura, ni más ni menos, es una altura que está aproximadamente por encima de alrededor de 900 pies de un punto en concreto. Realmente, por el área de aproximación del aeropuerto de Barcelona, no puedes volar a mucho más por encima de Montserrat. Pero cuando estás volando en Montserrat a esta altura, hay un punto estratégico que lo que hace es que el avión te baja como 200, 300 pies de golpe. Siempre uno puede mantener digamos que la teoría de que hay una onda rotor. Una onda rotor es una onda de montaña, pero da igual en qué hora vueles, si hay turbulencias, no hay turbulencias, si el viento sopla de norte a sur, de este a oeste o de sur a norte, da igual. El avión hace exactamente lo mismo. Hablando con otros compañeros, lo han ido a probar y efectivamente sí que te da una sensación extraña en el cuerpo. Una sensación que va más allá de lo que sería en aviación una pérdida, en que el avión pierde la sustentación en el aire durante unos momentos, que se puede deber pues a una bajada de la velocidad, a un viento de cola completamente inesperado. Puede haber esa sensación, pero la sensación que ocurre en Montserrat
en ese punto estratégico es algo que yo no he experimentado nunca en ninguna parte del mundo, en ningún avión, en ninguna situación. Así que dejo testimonio sobre este hecho insólito, y para que así conste, así lo digo. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, Pedro, por esta información que, fíjate, no deja de confirmar de alguna forma lo que estamos hablando del poder del geomagnetismo. Ese geomagnetismo que de alguna manera afecta no solamente a personas, es decir, hemos hablado mucho de aquellas llamadas que tiene la montaña de Montserrat hacia individuos, hacia personas que de alguna forma les atraen, y de hecho pues hablamos de aquellas desapariciones donde la montaña llamaba a las personas. Pero es que en este caso hablamos de objetos totalmente inanimados, es decir, que carecen de sentimientos o de emociones, como pueden ser los aviones, y que de esa forma, cuando se sobrevuela a cierta altitud, quizás a lo mejor en la cercanía, resulta que tienes esa especie como de vacío, esa onda rotor, como bien ha dicho Pedro. Yo no soy experto evidentemente en aviación, alguna vez he volado un dron, pero poca cosa más, así que imaginaros todo mi concepto dentro de la aerodinámica. Bueno, una cosa que confirma, ¿no? También lo hablamos de los Pirineos, que también cambiaron, que no pasaron por encima de Coma de Vaca, que también desviaron los años 70 aquellos primeros aviones que llegaban desde París. Bueno, los enigmas de Montserrat, ¿no? Que como vemos cada semana no tienen fin. Nos van llegando siempre cositas de allí, de otro tipo de sistemas montañosos. Los misterios que tenemos en nuestras montañas de España. De hecho, un día de estos yo creo que llamaré a Rafa Balaguer, que yo creo que muchos conocéis a Rafa, porque ha salido en varias ocasiones en Cuarto Milenio, que yo creo que tiene una teoría muy acertada, fijaros, y lo he estado hablando mucho con él durante mucho tiempo, y está haciendo un estudio de campo que para mí es impresionante. Está estudiando el geomagnetismo en diferentes puntos y lugares. De hecho, hace poco salió un reportaje de Cuarto Milenio donde se veía Stonehenge y él hacía esas posibles variables de cómo estaba el geomagnetismo en aquel lugar y dónde se daba en mayores lugares. Incluso en casas encantadas que nos hemos encontrado, como por ejemplo la casa de Verges, que fue donde lo conocí, donde Aldo decía sentir más cosas, ese geomagnetismo tenía mayor incidencia. Así que quizás sean esas puertas dimensionales que saben a otro lugar, pero que vienen y propiamente del interior de la Tierra. Pero algo que no viene del interior de la Tierra, y ahora sí nos metemos en materia, en una materia complicada de explicar, porque yo creo que hay mucha ciencia, pero pocas respuestas. Pero sí tenemos lo que realmente ocurrió. ¿Y qué ocurrió a principios del siglo XX en un lugar alejado, en Siberia, en la parte rusa, donde prácticamente creo que en el año 2007 vivían 0,02 personas por cada 100 kilómetros? Es decir, prácticamente un lugar que está, que no vive nadie. Pues como muy bien has dicho, nos vamos al corazón de Siberia, en concreto a la región de Tunguska. Un 30 de junio de 1908 fue el día en el que pudo cambiar el rumbo de la humanidad, produciendo una extinción masiva de esta. En concreto, a las 7:17 de la mañana, una potente explosión sacudió toda la región. Se estima que se liberó una energía equivalente a 10 o 15 megatones. Pensaros que esto equivale a unas 1000 veces la bomba de Hiroshima. La explosión ocurrió cerca del río Tunguska-Podkamenaya, en una zona remota de allí de Siberia, en Rusia. Y gracias, como has dicho, a que esto era una zona deshabitada, la tragedia no fue de dimensiones humanas. Porque imaginaros si esto hubiese ocurrido en una zona poblada. Vamos a imaginarnos todos, por ejemplo, Madrid. En el epicentro, las consecuencias hubiesen sido devastadoras, de destrucción total, en un radio de 15 o 20 kilómetros. La rotura de cristales hubiese llegado hasta los 100 kilómetros y las víctimas se hubiesen contabilizado por cientos de miles o millares. Ahora que dices el tema de víctimas, recuerdo leer en los anales, porque también hablaremos de cuándo se investiga qué es lo que pudo ocurrir,
que creo que murió una persona, básicamente una persona o dos. Esto era el máximo o el reporte que se hace desde Rusia, quizás no sé si para tapar o no tapar, pero se cree o hay que ser conscientes de que posiblemente murieron más personas. ¿Por qué? Porque la onda expansiva fue bastante brutal, como vamos a ver a continuación, y como ha dicho en este caso Patricia, como bien has dicho, esos 10 o 15 megatones que multiplican por 10 lo que era la bomba de Hiroshima. Pues debido a la explosión y a la onda expansiva, se derribaron unos 80 millones de árboles en un área de más de 2.000 kilómetros. Generó tales ondas sísmicas y atmosféricas que fueron detectadas a miles de kilómetros e incluso provocó noches luminosas en Europa y Asia durante varios días debido al polvo y a las partículas en la atmósfera. Pero fijaros que hay un dato muy curioso. Después de esta explosión, no se encontró cráter alguno. Yo creo que has dicho ya lo que sería el misterio, porque bajo la descripción que hemos dicho o que estamos haciendo, cualquier persona pensaría, un meteorito cae en esa zona remota de Siberia, explosiona, prácticamente tala más de 80.000 árboles en la circunferencia donde supuestamente cae, pero lo curioso es que investigaciones a posterior demostraron que no existió cráter alguno. Pero fijaros que no solamente nos podemos quedar con esto, porque preparando, como he dicho, he escuchado varios programas de radio, televisión y documentales, y en uno de ellos he podido escuchar al gran Javier Sierra, que no solamente contento con lo que pudo ocurrir justamente aquella mañana, aquella madrugada en Siberia, resulta que nos encontramos con una serie de acontecimientos que parecían denotar que algo estaba a punto de ocurrir, o que aquel día algo iba a suceder. Fijaros que el gran impacto de Tunguska fue el 30 de junio, pues hablamos de abril de 1908, unos meses antes, y curiosamente cae un meteorito en la provincia de Kabelskaya. Cae prácticamente al suelo, incluso detiene lo que sería un tren que circulaba por aquella latitud. Los testigos o los testimonios afirman que encontraron en el lugar del impacto una especie como de patata enorme, bastante humeante. Pero también tenemos que continuar, porque de verano a otoño se observaron diferentes meteoritos, cuerpos celestes, bólidos, en volcanes de Siberia y de China. Y lo más curioso, el 17 al 19 de junio se generó una aurora boreal que fue visible por toda Siberia. Pero no contesto con todo ello, el 21 de junio el cielo cogió ciertos aspectos y colores, multicolor, podemos decir así. O sea, el cielo se convirtió multicolor y brillante por toda Siberia. Estamos hablando prácticamente de 8 o 9 días antes de que aquel objeto cayera a Siberia. Algunos dicen que la teoría de que la Tierra está viva y que de alguna manera se defendió de ese meteorito. Quizás esto fue el preludio de lo que venía después. Bueno, está claro que todo esto son señales de que algo se estaba cociendo en los cielos de Siberia, ¿no? Y es que antes del estallido, testigos locales vieron una luz muy brillante que cruzaba el cielo dejando una gran estela. Bueno, en todo momento estos testigos hablan siempre de una especie como de bólido, una especie como de meteorito, algo metálico quizás, algo que tenía brillo, algo que tenía luz, una luz muy extraña que parece ser que cae. Pero fijaros que tenemos incluso el testimonio de las pocas personas, como hemos dicho, una zona bastante deshabitada. Pero casualmente sí que tenemos el testimonio de Semyon Semyonov, que contó que le había pasado mientras desayunaba en su porche en Banavara, a orillas del río Tunguska, al norte de Siberia, aquella mañana del 30 de junio de 1908, y relataba lo siguiente. De repente, el cielo del norte se partió en dos y apareció un fuego, amplio y alto, sobre el bosque, que envolvió toda la parte norte. En ese momento sentí mucho calor, como si mi camisa estuviera en llamas, y quise arrancármela. Luego el cielo se cerró, de golpe, y se escuchó un fuerte estruendo.
fui arrojado aproximadamente 3 brazas desde el porche y se escuchó como si cayeran piedras o disparos de cañones. La tierra temblaba y un viento caliente corrió entre las casas dejando huellas en forma de caminos. Más tarde se descubrió que muchas ventanas y el pestillo de hierro de la cerradura del granero estaban rotos. No quiero ni imaginar ese desayuno en el cual aquí tenemos varios matices que decir, ¿no? Uno sería ese estruendo, ese partido de, como dice, del cielo, que se parte el cielo, que entra algo. De golpe ese calor inmenso que le hace como que quitarse la camisa porque le parecía que estaba en llamas. Y luego incluso ese golpe que le desplaza, unos cuantos metros hacia atrás. De hecho, no es el texto totalitario que él dice, porque él dice también que su mujer sale a su rescate y que logra, digamos, de alguna forma recuperar ese sentido después del impacto. Pero estamos hablando que esa onda expansiva de aquella explosión, como tú has dicho antes 100 kilómetros, que conseguía romper cristales. Hablamos de 400 kilómetros que consiguió romper cristales. 400 kilómetros. Y la devastación, como hemos dicho, tenía un radio, tenía un epicentro. Pero todo esto se descubrió poco después. Bueno, poco después no. Porque no sé por qué motivo, político, personal o de qué forma, se tardó mucho tiempo en intentar investigar qué había ocurrido. O por lo menos, así nos lo relatan. No sabemos si es que hubo alguna investigación de alto secreto o no. Lo que me parece curioso que en Rusia ocurra esto y la investigación, ¿cuántos años más tarde se llegó a hacer, Patricia? Es que imaginaros, porque una cosa es imaginárselo, otra contarlo y otra el haberlo tenido que vivir. O sea, esas personas supongo que llegarían a pensar que aquello era el juicio final. Tenía que ser un espectáculo dantesco. Es como si de un plumazo se borrase todo Londres en un momento. O sea, desapareciese por completo. Fijaros que en menos de una hora, entre la explosión y el incendio, todo aquello quedó devastado completamente. Y como has dicho tú, ¿por qué tardaron tanto? Es que estamos hablando ni más ni menos que de 20 años. Hasta 20 años después no fue la primera expedición hacia allí, a ver qué es lo que había pasado, lo que se encontraban y cuando empezaron a filmar las primeras imágenes de la devastación. Yo supongo que 20 años después, no habría mejorado mucho, pero obviamente no estaba como el primer día. Sí, es así, también recoger los testimonios, es decir, hablar con las personas habitantes del lugar, qué había ocurrido en aquella mañana. Claro, imagínate hablarle a personas, evidentemente es un acontecimiento que la persona que lo viva no lo va a dejar de recordar por un minuto de su vida, eso está claro, pero al mismo tiempo no con la misma frescura que si hubiera ocurrido en el mismo momento. Porque esto, ¿en qué año fue? ¿Cuándo fue que fueron a investigar? Pues mira, la primera vez que fueron para allá fue en 1928, Leonid Kulik, que fue el primer mineralogista que aterrizó allí. De hecho, sus estudios son la base de todas las investigaciones posteriores. Aquello era un territorio salvaje, nadie iba allí. Y durante 2 décadas, Kulik y su equipo buscaron indicios sobre el impacto de un meteorito. Incluso este hombre hizo vaciar algunos lagos pensando que estos podrían ser los cráteres producidos por el impacto del meteorito. Pero no, resulta que no. Porque cuando consiguió drenar esos lagos, se dio cuenta de que allí encontró árboles con sus propias raíces, que estaban asentadas en el fondo del lago, en la tierra. Obviamente, si eso hubiese sido el cráter del meteorito, todo aquello habría desaparecido. Y tras estas investigaciones, Kulik concluyó que esto no podían ser los cráteres. En 1941, los alemanes invaden Rusia y este hombre se alista al Ejército Rojo. Y de hecho murió prisionero de los alemanes un año después, así que nunca logró saber con certeza qué es lo que pasó en Tunguska.
Y de hecho no solamente la búsqueda incesante de ese cráter, estamos hablando de que sí que se conoce el epicentro supuestamente de aquella explosión. ¿Por qué? Porque los árboles alrededor de aquel epicentro, es decir, donde supuestamente estalla, impacta, tenemos claro que no, porque no hay ningún tipo de cráter, pero donde supuestamente estalla, te encuentras de forma radial, es decir, en forma de circunferencia, cómo los árboles van cayendo, digamos que por fases, pero en sentido en redondo, vamos a llamarlo así, para que se entienda perfectamente. Con lo cual los primeros árboles quedan como devastados y poco a poco se van, digamos, cogiendo la forma del empuje que llegó a tener. ¿Recordáis aquel viento que a Semenov directamente los pulsa unos metros más atrás? Pues ese mismo empuje es el que se encuentra y por eso se sabe dónde está el epicentro. Pero evidentemente lo que quería buscar en este caso Kulik era si había impactado algún tipo de meteorito. Así que las circunstancias y las investigaciones dieron como tal que allí no hubo la caída de ningún meteorito. Por lo menos que haya meteorito que impactara directamente contra la Tierra. Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido. Para poneros en contacto con nosotros, recordad el WhatsApp 613 30 86 97. 613 30 86 97. O en el correo nebulaelpodcast2024@gmail.com. Y es que hay que ver que pocos fenómenos históricos han causado tantas especulaciones, ¿no? Como la de aquel día en ese bosque siberiano de Tunguska. Bueno, pues como os hemos dicho, la mayoría de ellos creen que fue un meteorito. Pero también hay otras teorías, bueno, un tanto peculiares, digamos. Y entre ellas, por ejemplo, está la de la nave espacial. Esta sería la teoría de los Dropa. ¿Y quiénes eran los Dropa? Os preguntaréis. Pues eran unos descendientes de una raza extraterrestre que al parecer estrelló su nave contra la Tierra hace unos siglos. Y su planeta de origen habría organizado una misión de rescate que fue la que se estrelló sobre Tunguska. A veces, fíjate, que nos sale la sonrisa explicando estas historias o leyendas de diferentes pueblos, pero fíjate que puede parecer gracioso los Dropa, ¿no? Y el cachondeo, como he dicho yo, que se emite en diferentes radios y televisiones de ojo con los flipaos, pero por ejemplo cuando se habla de los indios Hopi no se entiende también esa manera, y también no dejan de explicar esos seres venidos de las estrellas, ¿no?, que bajan en las cachinas o los escudos voladores. Hombre, yo creo que es a tener en cuenta también. Fijaros que estamos hablando de esa Rusia, de esos Dropa, de esas civilizaciones antiguas, o por lo menos de esas creencias que ya nos hablaban de este tipo de circunstancias. Además, fíjate que hace poco, hablando de todo esto, no me acuerdo en qué documental fue viendo también en televisión, que llegué a ver que incluso que el ovni estrellado en Roswell, el supuesto ovni estrellado en Roswell, también estuvo Oppenheimer directamente viendo aquel objeto bueno, identificado, porque se creía incluso que aquel objeto podía estar propulsado por, digamos, energía atómica. Así que ojo con los Dropa y ojo también con esos comentarios o es que esto tal, no sé qué. No, ojo, gente que vive allí tiene esta creencia y desde siempre ha creído en ello. Y ocurre este fenómeno extraño. Hasta ahí puedo leer. Bueno, pero es que los Dropa supuestamente también dejaron sus huellas en el Tíbet. De hecho, allí se han encontrado muchísimas piedras con inscripciones de ellos. Bueno, es bien un poquito en base a lo que voy, ¿no? Que yo creo que a veces podemos entender quizás, no quiere decir que Tunguska sea una explicación basándonos en leyendas legendarias o creencias posiblemente de esta gente, pero sí que es cierto que tenemos que poner atención un poco a las enseñanzas del pasado, porque desde ese pasado, desde estas creencias, hemos llegado hasta la actualidad. Eso que no se nos olvida nunca a ninguno.
Pero es que fíjate que siguiendo esta línea he encontrado otra de las teorías, que a mí me parece muy bonita además, me ha gustado mucho. Sería la teoría de los Evenk. Estos eran un pueblo nómada que se dedicaban al pastoreo. Y ellos aseguran que la explosión acabó con muchas vidas. Fíjate, aunque hemos dicho que oficialmente las muertes solamente se contabilizaron 1, 2, 3 personas como mucho, ellos no. Ellos aseguran que aquel día muchísimas personas que pertenecían a esas tribus nómadas de la zona fallecieron a causa de la explosión. Y ellos tenían la siguiente teoría. Un chamán pidió a Abdi, el dios del trueno, que destruyese a una tribu enemiga, porque habían intentado abusar de él. Y Abdi envió contra los Evenk aves de hierro que podían disparar rayos que abrían la tierra. Pues fíjate que el imaginario, o no imaginario, sino las leyendas de la zona denostan ese posible fenómeno ufológico. Fíjate tú, esos pájaros de hierro que lanzan esos rayos capaces de abrir la tierra. Denostan, yo creo que es la base que se sustenta, vamos a decirlo de alguna forma, en que en esta explosión que hubo a principios del siglo XX, 1908, en Tunguska, se aposentan esos ufólogos en decir de que realmente esto pudo ser la caída de un objeto volador no identificado. Y a sabiendas incluso del tipo de propulsión que pueden llegar a tener, de hecho, esos síntomas que podemos ver con aquella cantidad de 80.000 árboles completamente muertos y destrozados por aquella enorme explosión. Aunque también me parece muy curioso, fijaros, me parece muy curioso el hecho de... Porque ahora también luego hablaremos de una teoría. Bueno, mejor luego lo digo y ahora continuamos con otras teorías, porque también yo creo que tenemos hasta gran Nikola Tesla, que parece que de alguna forma este señor también tuvo algo que ver, o se dijo en su momento que tendría algo que ver con esta explosión en Tunguska. Bueno, sí, esta es otra de las teorías que yo, fíjate, personalmente me creo más la de los indios Evenk que la de Tesla. Es mi visión particular. Bueno, pues se dicen que Nikola Tesla estaba trabajando en Nueva York, ahí inmerso en un transformador de estos gigantes, y quería demostrar el increíble poder de un rayo artificial, pero que cometió un error inmenso y lo pagó con Tunguska. Vamos, digamos que ese rayo se le salió disparado donde no debía. Bueno, pero aquí tengo que decir en favor de Tesla que Nikola Tesla quería que todo el mundo tuviese un acceso gratuito e ilimitado de electricidad y que llegara a todos los rincones del mundo. Cosa que evidentemente los señores negociantes o negociadores y en este capitalismo evidentemente no verían con buenos ojos. Claramente está. Entonces él creó la torre Wardenclyffe, que estaba en Nueva York precisamente, que luego incluso fue destruida. Y se dice que en aquel momento hizo el experimento de lanzar, porque él decía que se podía transmitir la electricidad sin ningún tipo de conducto, es decir, sin un cable que la pudiera transportar como lo entendemos hoy en día cuando se enciende una bombilla, sino que a través del aire esta capacidad de poder transmitir esa electricidad. Y esto se dice que se lanza desde esa Wind Tower, se lanza hacia el firmamento, hacia la capa de ozono, hacia la estratosfera de la Tierra, aquella descarga eléctrica. Y curiosamente, cuando lanza esta descarga eléctrica de lado por lado y lado, positivo y negativo, justamente dicen o comentan los expertos, yo como digo no soy un experto en la materia, simplemente transmito lo que me llega, en el momento que cruzan estas dos corrientes eléctricas de gran voltaje, coincidiría con la estepa siberiana de Tunguska. Y en ese encontronazo fue donde se generó aquella explosión, provocando aquella deflagración que tuvo Tunguska en el 1908. Como teoría, insisto, vuelvo a decir lo mismo, son todo teorías. ¿Pero por qué? Porque no tenemos algo verídico, algo cierto, algo que demuestre esa realidad
de lo que estamos hablando. Y dentro de las teorías, digamos, menos probables, esta es mi favorita, de verdad. Sería la de la teoría de la bomba atómica que desapareció en el tiempo. Y es que se dice que lo que allí ocurrió pudo ser que una bomba atómica en la década de los 70 desapareció y cayó en un túnel del tiempo. Y milagrosamente apareció en Tunguska y explotó. Sí, me estoy riendo. No, lo que pasa es que dicen que es improbable el tema ufológico, me hace gracia esto, porque fíjate que la bomba, claro, hablamos de un túnel en el tiempo, ¿no? Un vacío temporal donde desaparece una bomba atómica y donde termina cayendo en Tunguska. Pero claro, no sé, un poco complicado. Esto ya sí que es un poco rebuscar el rizo en todo ese sentido. Fíjate que lo de Nikola Tesla te lo podía comprar en cierto modo, quizás lo del tema ufológico, ya no solamente por lo que conocemos de la ufología, sino también por lo que dicen los pobladores ahí, también te lo puedo comprar en cierto momento. Lo del meteorito, el cometa evidentemente no, porque el cometa, la composición por ejemplo de los cometas, la gran parte es agua, con lo cual el cometa en un principio no tendería a todo ello, pero bueno, yo creo que esto lo vas a explicar tú mejor luego en las teorías ya digamos sustentadas científicas en las cuales están trabajando los científicos. Pero insisto y sigo repitiendo en todo momento que ninguna de ellas es la verídica, porque en todas hay ciertas lagunas que hacen que no podamos decir con firmeza que esta es la teoría correcta. Bueno, pues como muy bien estás diciendo, tenemos la teoría del cometa que explotó en la atmósfera. Y esta sería que un fragmento de cometa, hecho principalmente de hielo y polvo, habría entrado a gran velocidad y se habría vaporizado completamente. Esto explicaría por qué no se han encontrado restos sólidos grandes. Y como evidencia tendríamos el posible incremento temporal de vapor de agua en la atmósfera y esos resplandores nocturnos de los que hemos hablado que se llegaron a ver en Europa. Pero como inconveniente tendríamos que la cantidad de energía liberada es difícil de lograr con un objeto tan poco denso. Compuesto de agua. Pues es lo que yo estaba más o menos explicando, pero sabía que tienes la teoría, que lo tienes bien explicado, de que al ser la composición de agua no puede generar tal suma de energía, es decir, que necesita algo mucho más sólido, a un metal concretamente, para que esa explosión sea contundente de alguna forma. Incluso fíjate que llegué a escuchar la teoría, que no sé si luego la tendrás por ahí, de que un agujero negro también había, digamos, como que impactado de alguna manera con la atmósfera, con la Tierra, y que el agujero negro había provocado todo esto. Algo que también se descartó de buenas a primeras, pero que, vuelvo a decir lo mismo, que científicos, por el hecho de poner teorías sobre la mesa, también llegaron a colocar. Pero bueno, yo creo que esto todavía continúa, ¿no? Sí, porque teorías, ya os digo, hay un millón. O sea, luego tendríamos también la de explosión natural por metano o gases en el subsuelo. Y es que algunos geólogos propusieron que una bolsa de gas metano o quizá una mezcla de gases volcánicos pudo explotar espontáneamente. El problema es que no se han encontrado estructuras geológicas compatibles y la onda expansiva fue demasiado potente para un fenómeno terrestre. De todas maneras, insisto, la teoría del gas me parece muy correcta ante que pase una gran explosión. Totalmente cierto. Pero al mismo tiempo, algún cráter dejaría. Es decir, el gas puede salir por algún tipo de perforación, algún agujero, alguna grieta que se realice en un momento dado por movimiento sísmico, que algo haga prender aquello, pero sí que es cierto que si las cámaras de gas, digamos, están en el subsuelo, es posible que explote hasta el interior del subsuelo, es decir, creando un cráter y llegando imposiblemente a confundir con la caída también de un meteorito o realmente estudiando que se vería ese gas. Yo, vamos, ahí personalmente ese científico lo veo bastante improbable. Y otra de las teorías sería la de la materia y antimateria. Y es que en los años 60 se sugirió que un pequeño fragmento de antimateria habría entrado en contacto con la atmósfera, aniquilándose y liberando una energía gigantesca. El problema es que no hay evidencia de antimateria natural en el sistema solar y el fenómeno habría dejado rastros radiológicos que nunca se detectaron. Otra de ellas sería la del impacto nuclear natural. Algunos investigadores plantearon
que fue una especie de explosión nuclear natural por fisión espontánea en minerales de uranio concentrados, pero no se detectaron niveles anómalos de radiación ni productos de fisión. Pero sin duda la hipótesis, digamos, más respaldada por los científicos es la de la explosión de un meteorito o asteroide. Se diría que un asteroide rocoso metálico de unos 50 o 60 metros de diámetro entró en la atmósfera a 27.000 kilómetros por hora. El calor y la presión lo desintegraron a unos 5 o 10 kilómetros de altura de la superficie terrestre, liberando una energía equivalente, como os hemos dicho, entre 10 y 50 megatones. ¿Las evidencias que tenemos de ello? Bueno, pues el patrón que hacías tú antes referencia de los árboles caídos, que son típicos de una explosión aérea, las microesferas ricas en níquel y silicio halladas en el suelo, la ausencia de cráter, ya que el objeto, si se desintegró en el aire, no pudo dejar ningún tipo de marca en el suelo. Y el objeto más probable es que es un asteroide pedregoso o una mezcla de roca y metal. Lo que comentábamos antes de la roca y metal que necesita para generar, digamos, esa ruptura en el momento de la entrada que genere, digamos, esa explosión que sea tan brutal, vamos a llamarlo así. Lo que sí que la última teoría, fíjate que la última teoría nos está hablando de algo muy parecido, que sería un meteorito de unas características bastante más grandes de la que coloca ahí, pero que al mismo tiempo, digamos que se proyectó, entró en la zona de Tunguska, digamos dentro de la atmósfera terrestre, pero que al mismo tiempo salió, es decir, en el momento que impacta genera la explosión, pero al mismo tiempo sale de esa atmósfera. Para que nos hagamos una idea de cómo se puede generar este tipo de impacto, entendemos, por ejemplo, cuando estamos en un lago, que el agua está quieta, calma, cuando uno lanza una piedra, la piedra consigue rebotar en varios momentos con la superficie del agua. Digamos que esto fue lo que ocasionó este meteorito, es decir, esa entrada, ese rebote con la atmósfera, esa explosión monumental y esa salida de nuevo, generada incluso por la propia explosión en esa entrada, que lo lanza otra vez directamente hacia el universo. Eso sería la última explicación que podemos tener de los científicos que han intentado dar respuesta a este fenómeno de Tunguska, que, como decimos, todos nos tenemos que basar en hipótesis y en cálculos matemáticos. Creo que todo esto está basado en hipótesis y en cálculos matemáticos para poder decir que esta realidad fue así. O sea, imaginemos esa entrada momentánea en la atmósfera terrestre y acto seguido, mediante incluso esa explosión, esa salida de nuevo de ese asteroide. Imaginemos que la suerte es que vino de lado, porque si ese asteroide o ese meteorito viene directo hacia la Tierra, si simplemente con una pequeña entrada es capaz de detonar esa fuerza sobrehumana y enorme en la Tierra, ¿qué no hubiera hecho ese meteorito si en lugar de pasar de largo haciendo esa pequeña mini parada hubiera impactado contra el suelo? De hecho, y quizás no por este tema de Tunguska, hoy en día el ser humano o la Tierra, aparte de que no es cotidiano o común, vamos a llamarlo así, que esto ocurra, tenemos unos métodos que podemos controlar e incluso desviar lo que serían estos meteoritos, siempre y cuando los podamos detectar con el tiempo suficiente y con capacidad de reacción. Pero claro, todo esto nos deja inquietudes, ¿no? En este sentido de decir, algo nos puede sobrevenir de encima y borrarnos de alguna forma. Sería algo más dentro del universo, todos los misterios más.
Quizás aquella tierra que conoció, que tuvo el ser humano, el impacto de un asteroide o de un meteorito hizo que acabara y que tuviera su fin. Yo creo que de todas las teorías, no sé, ¿tú qué es lo que dirías, Patricia? Porque fíjate que tenemos aquí mitología, tenemos ciencia, tenemos elucubraciones, y te acabo de decirlo, elucubraciones también científicas dentro de todo esto, basadas simplemente en pequeñas pruebas, como hemos dicho, lo del gas, como otras tantas. ¿Tú cuál crees que sería una respuesta a Tunguska, o si alguna vez conseguimos esa respuesta de Tunguska? Pues la verdad es que es algo complicado, ¿no? Porque la cabeza te dice una cosa, pero los que amamos este tipo de temas y el misterio nos dice otra. Obviamente, bueno, pues me quedo con la teoría a lo mejor del meteorito, como muy bien has dicho tú, de que, bueno, pues tal vez, ¿no? Pasó así a ras de suelo, devastándolo todo, y no hay un cráter por ese motivo. Pero digamos que en mi corazoncito, yo quiero pensar, o me gusta más la idea, pensar que bueno, pues que es algo que vino del más allá, y a lo mejor nos hizo, digamos, reaccionar, ¿no? O sea, que no estamos solos en el universo, que no somos el ombligo del mundo, que somos muy frágiles y que en cualquier momento, igual que esto pasó en Tunguska, puede pasar en cualquier otro sitio, en cualquier otra ciudad con millones de personas. Y en un pispás, o sea, en un parpadeo de ojos, estamos aquí y ya no estamos. Por desgracia, aquellos testimonios, esto ocurrió hace más de 100 años, evidentemente. No queda nadie vivo que pueda recordar o rememorar aquello que vivió en 1908. Por otro lado, como dices tú, está esta parte romántica del misterio de querer que quizás el misterio pueda dar una explicación. En ocasiones a veces pienso, ¿no?, que cuando la ciencia no puede dar una explicación, quizás el misterio debería entrar. Es decir, que la ciencia debería investigar también el misterio, es decir, que el misterio se introdujera dentro de todo ello. Es decir, con la pequeña probabilidad que puede suponer, por ejemplo, en este caso, el fenómeno ufológico, esa pequeña probabilidad, pero tenerla en cuenta, esa pequeña probabilidad, como tener en cuenta, por ejemplo, lo del gas. Pero no denostar. Hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Son 20 años hasta que consiguen llegar, por muy remoto que sea el lugar, que sabemos que es muy remoto, es muy difícil de llegar, hasta ese lugar de Tunguska, y más en 1908. Aquello era completamente natural, era virgen al ser humano prácticamente. Pero 1908, habíamos conquistado ya incluso el Everest. Se podía perfectamente llegar hasta esta parte para investigar. Tuvo que ser 20 años más tarde. ¿Sabemos si en ese tiempo, en esos últimos 20 años, el gobierno comunista, el gobierno ruso, no investigó? Sé que había esos problemas geopolíticos, pero quizás hubo una investigación, quizás hubo una recogida de pruebas. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué no se dijo nada en aquel momento? Hablamos de un fenómeno que se vio en toda Europa. Hablan que la gente que estaba en Londres era de noche por esta diferencia horaria, y la noche se volvió día. ¿Cómo explicar algo que ha visto todo el mundo? 1908, que era marcado porque aquel 30 de junio, no solamente los pobladores de Tunguska vivieron lo extraño o lo extraordinario, sino que yo creo que gran parte de los europeos también lo vivieron. Ahora solamente me queda preguntaros a vosotros, ¿habéis escuchado alguna de las teorías? Más de 100. Imaginar, más de 100 teorías. Nos hemos seleccionado unas pocas por el hecho de no estar ahondando prácticamente en historias sobre teorías, porque a lo mejor de un pequeño ápice cogen algo. ¿Cuál creéis vosotros, o qué creéis vosotros que ocurrió en Tunguska? Sois partícipes, sois nebuleros, sois investigadores. Esperamos vuestras respuestas en los comentarios. Y espero esas respuestas más sinceras, porque fijaros, el otro día estuve viendo
cazadores de mitos o cazadores de misterios, algo así. Y recuerdo que hablaban de un fenómeno el cual yo también he estudiado, el diario de bitácora de Cristóbal Colón, que cuando se está acercando a las Américas resulta que le sorprende unas luminiscencias que dicen lo siguiente. Esto escrito por Fray Bartolomé de las Casas. Pareció a mí que vi lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quise afirmar que fuese tierra. Mas llamé a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y dije que mirase y lo vio. Semejaba una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, la cual a pocos parecía ser indicio de tierra. Y cuando ocurre esto anotado en un diario de bitácora de 1492, navegando por aquel Triángulo de las Bermudas, este famoso Triángulo de las Bermudas, me encuentro con 3 explicaciones diferentes en estos cazadores de mitos. Una era que por el año y por la latitud, las Perseidas, las estrellas fugaces. Eso es lo que marineros avezados como Cristóbal Colón, los hermanos Pinzones y toda la tripulación vieron. Y confundieron las Perseidas con luces que ellos nunca habían visto jamás. Cuando dijeron que la luminaria se alzaba y se levantaba, decía que esto podía ser directamente porque estaban llegando a tierra y posiblemente de los pobladores de Isla Cochino, si no recuerdo mal, que con sus lumbres iluminaban aquel lugar. Es decir, un mismo fenómeno se le buscaron 3 explicaciones científicas. La casuística de que 3 explicaciones científicas ocurran en un mismo momento, esto no es la hoja de Occam, no es tirar por lo más sencillo, señores. Esto directamente es querer buscar la explicación científica, aunque tengas que juntar 3 fenómenos diferentes en un mismo caso por tarde a una explicación. Con esto quiero decir que os lancéis realmente a decirnos qué es lo que pensáis en serio. Sin tabús, aquí no se juzga a nadie. Aquí simplemente se explican misterios, porque a veces, como digo yo, las explicaciones las tenemos más dentro que fuera. Más de un siglo después, Tunguska sigue siendo una herida y un enigma. Un amanecer de 1908, en un rincón olvidado de Siberia, el cielo se abrió y una fuerza inimaginable arrasó el bosque sin dejar cráter, sin dejar rastro claro de su origen. Hoy el lugar ha vuelto a la vida. Los árboles jóvenes cubren el suelo donde una vez cayeron millones de troncos. Los animales regresaron y el viento vuelve a soplar entre los abedules, como si nada hubiera pasado. Pero bajo ese silencio, la tierra aún guarda la memoria de lo ocurrido. Tunguska nos recuerda que el universo no está tan lejos como creemos, que nuestro planeta, a pesar de su aparente calma, sigue siendo parte de un cosmos impredecible y poderoso. Y quizás, en algún lugar del cielo, otra roca viaja sin rumbo, esperando su turno para volver a contarnos, a su manera, lo pequeños que somos frente al infinito. Y hasta aquí una semana más de Nébula. Hoy sí nos hemos ido a ese firmamento. Hoy hemos querido desentrañar esos misterios que nos envuelven, que envuelven nuestro precioso planeta llamado Tierra. Ese universo que puede ser tan precioso al mismo tiempo que podemos ver desde cualquier montaña, ese firmamento pintado por los dioses, pero que al mismo tiempo puede ser tan horrendo y sanguinario como ese meteorito, esa explosión o lo que fuese que cayó en aquella Siberia, en Tunguska. Desde aquí nos despedimos. Una semana más hemos vuelto con estos misterios. Unos misterios que ni siquiera la ciencia a día de hoy es capaz de dictaminar sentencia. Unos misterios que os hemos puesto a prueba, que queremos escuchar vuestra voz. Incluso que la podéis mandar al WhatsApp. Que sea más personal, que no lo digáis. Nosotros luego, si queréis, lo transmitimos sin tener que decir nombres de vuestras inquietudes más internas. Así que nos escuchamos dentro de 7 días, que volvemos con un invitado muy especial. Además, cruzaremos un río quizás maldito, un río que parece ser que no quiere olvidar el pasado, por triste que sea. Nos escuchamos en 7 días.
Hasta luego.